Vamos a empezar diciendo que los vectores es la parte de las matemáticas que da soluciones a la física, porque ya en vez de decir numeritos, por ejemplo 50 newton, pues dice 50 newton, pero dice qué inclinación tienen esos 50 newton, que es la dirección, y qué sentido llevan esos 50 newton. Es decir, ya no estamos hablando de una cosa así, por ejemplo, así un palo y aquí un peso, que aquí podía ser una jarra, así, de 50 newton. Ya no estamos hablando de solo de números de 50 newton, sino que estamos hablando, por ejemplo, de algo que lleva una dirección, en este caso va la dirección hacia abajo, mide 50, ¿vale? Y va hacia abajo. O sea que con dos números tenemos que ser capaces de poner un sentido, si va hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha, y también lo largo que es. Por ejemplo, a lo mejor este podría tener 70 newton. Entonces, para dar solución a eso, ¿cómo podemos definir con solo dos números la inclinación que tiene la fuerza que estamos haciendo, ya sea una nave espacial saliendo del planeta, o ya sea un tiro o una flecha con arco o una piedra lanzada o lo que sea? ¿Cómo podemos decir la dirección? El sentido, la dirección es la inclinación, el sentido es hacia dónde va, si hacia acá o hacia acá, y también la longitud, o sea, la fuerza con la que sale, más fuerza, menos fuerza, a veces es velocidad, más velocidad, menos velocidad. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Con dos números. Pues si nos ponemos, al principio me habéis dicho que, por ejemplo, para esto, pues podemos poner este número y este número. Y así podríamos definir un vector. Pero luego hemos caído que si yo pongo ahora este vector, también empieza en el 1 y acaba en el 4, se definiría igual, pero no tiene nada que ver, porque es mucho más largo y la inclinación es mayor. Entonces, como hemos visto que con eso no se puede definir, ya os he dicho que para definir un vector lo vamos a definir con dos números. Con la longitud esta en el eje de las X y la longitud esta en el eje de las Y. De tal manera que yo puedo poner ese vector y decir que es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Como la flechita va hacia la derecha, las X son positivas. Como la flechita también va hacia arriba, pues las Y también serían positivas. Si yo voy a dibujar ahora otro, si yo dibujo, por ejemplo, este vector, vemos que va 2. Entonces, aquí sería el vector 2 y 1, 2, 3 y 4. 4. Ahora, como la flechita va hacia abajo, entonces el de las Y, que siempre es primero la X y luego la Y, es negativo. Y como va hacia la izquierda, ahora las X también son negativos. ¿Se me está entendiendo? ¿No? Creo que siempre hay que cerrar, o sea, siempre hay que cerrarlo ahí con un ángulo recto, siempre para saber los cuadraditos. Sí. Siempre forman un ángulo recto y es súper importante eso que has dicho. Siempre forman un ángulo recto porque esta longitud y esta longitud yo no la he cogido a voleo. Lo cojo en el eje de las X y en el eje de las Y. Lo que avanza en el eje de las X y lo que avanza en el eje de las Y. La diferencia que hay, ¿vale? Entre el eje de las X donde empieza, que es menos 4, y el eje de las X donde acaba y donde empieza.
También puede ser... A Yo ver. creo que si va hacia abajo o hacia la izquierda, es negativo. Vamos a ver. Este. ¿Qué vector sería este? Yurena. Pues 4, 4, muy bien. 2. Ahora vamos a los signos. El de las X. ¿Cómo sería? ¿Positivo o negativo? positivo, Muy bien. ¿Y el de las Y? negativo. Negativo, muy bien, porque va hacia abajo. ¿Vale? La Y es hacia abajo, pues es negativo. Vale, el problema que teníamos con esto es que cuando yo sitúo un punto en el plano, también es 3 menos 2. También se define por dos puntos, el 3 y el menos 2. Este es el punto A. Entonces, si yo pongo dos puntos para definir, o sea, dos números para definir un punto, y pongo dos números para definir un vector, podría llevar a la confusión. Entonces, que dijeron que los vectores, además de que siempre normalmente al primero se le pone V y luego X, Y y Z y tal, pero si le queremos poner una A también podemos, pero tenemos que decir esto, para que el que viene a continuación, el que está leyendo este, sepa que este 4 no significa este, ¿vale? Este 4 significa que va 4 en el eje de las X, ¿vale? Sea donde sea, esté donde esté, 4 en el eje de las X, y este menos 2 significa 2 en el eje de las Y, y además hacia abajo. Entonces, tendríamos que empieza aquí y acaba aquí, por lo que es así, si no me he equivocado, ¿vale? Y da igual que lo dibujes aquí o que lo dibujes allá, ¿vale? Es el mismo vector. También no creo que entonces, aunque lo dibuje arriba o abajo, Arriba, abajo, donde tú quieras, da igual, porque lo que informamos con un vector es la dirección, el sentido y la fuerza, que eso es otra cosa que quería contaros, porque la fuerza es la longitud, de la flecha. Pero ¿cómo podemos calcular la longitud de la flecha si yo solo tengo que esto mide 4 y que esto mide 2? ¿Cómo sé cuánto mide esto? ¿A alguien se le ocurre? Pitágoras, exactamente. Por eso he dicho que es muy importante eso que has dicho tú, que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Porque si no, sería imposible calcular lo que vale la longitud de la flecha, a la cual llamamos módulo. Gracias a eso podemos calcular la hipotenusa, que es lo que vale el módulo. La fuerza normalmente o velocidad. Y yo creo que con esto para introducción vamos más que sobrados. Ahora hacemos otro.